Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar a resolver este problema de energía. Vamos a leer el problema. Dice lo siguiente: una grúa eleva verticalmente un cuerpo de peso P a velocidad constante V mediante un cable de acero. Desprecie todo tipo de rozamiento. Entonces, para el cuerpo se cumple que, y tenemos acá todas las opciones. La primera opción dice: el trabajo de las fuerzas no conservativas es positivo. Segundo, el trabajo de todas las fuerzas sobre el cuerpo es positivo. Tercero, su energía mecánica se conserva. Cuarto, la fuerza resultante sobre el cuerpo vale P. Quinto, su energía cinética aumenta. Sexto, la fuerza que ejerce el cable y el peso del cuerpo son un par de interacción. Bien, vamos a empezar con el planteamiento del problema. Como lo voy a hacer por el planteamiento de la energía, el primer paso que tengo que hacer es plantear mi diagrama de fuerzas. Entonces voy a plantear el sistema de coordenadas x, y voy a citar todas las fuerzas que yo voy encontrando. Vamos a poner eje X, perdón, eje Y y eje X. Bien, tenemos que físicamente podríamos ver que el objeto es algo así. Es una especie de, vamos a decir, una cajita que está siendo elevada por una grúa, es decir, el objeto se mueve hacia arriba. Recordemos que la velocidad es una de las formas de saber hacia dónde se está moviendo el objeto. Entonces, sobre este objeto podemos señalar que en este momento está actuando la fuerza de peso y también está actuando la fuerza que hace la grúa sobre él, que se llama tensión. Tenemos esas dos fuerzas nada más. Rozamiento no existe porque él no está frotándose con ninguna otra superficie, y tampoco tenemos ninguna otra fuerza como la normal porque el objeto no está apoyado sobre ninguna superficie. Segunda situación. Recordemos que el peso en nuestro curso es la única fuerza conservativa, y cualquier otra fuerza la vamos a identificar o la vamos a clasificar como no conservativa. Esta anotación que hacemos acá es muy importante, ¿verdad? Siempre llevarla en cuenta. Por lo tanto, en nuestro diagrama de cuerpo libre o diagrama de fuerzas, yo podría ya pasando en limpio decir, bueno, está la tensión y está el peso. Son las dos fuerzas que están actuando sobre este cuerpo que consideramos que está en este punto, en el origen de coordenadas. Bien, siguiendo con nuestro razonamiento, podemos hacer un poquito del análisis de fuerzas. Por ejemplo, podríamos estudiar un poco la dinámica. Entonces, si bien lo voy a tratar en su mayoría por la energía, eso no quiere decir que yo no pueda hacer algunas consideraciones de dinámica para orientar mejor mi respuesta, ¿verdad? Entonces, empecemos con dinámica. Bien, voy a aplicar la segunda ley de Newton para estudiar la dinámica de este cuerpo, es decir, cómo se comportan las fuerzas en este momento. Entonces recordemos que la segunda ley dice que la suma de las fuerzas, eso se llama fuerza resultante, y esto es igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración. Recuerden que la aceleración acá es la aceleración a lo largo del eje Y, y las fuerzas que voy a utilizar acá pues son todas a lo largo del eje Y, por eso lo aclaro acá. O podría haber puesto yo acá que voy a estudiar el eje Y para que quede más claro. Bien, vamos a ver entonces qué fuerzas, qué consideraciones tengo que hacer acá. Bueno, pongamos consideraciones. Bien, hay un rasgo muy importante en la consigna del problema que dice que el objeto se mueve con una velocidad constante. Si la velocidad es constante,
eso me está indicando que la aceleración vale cero. Y si la aceleración vale cero, pues podemos cancelar todo este término. De ahí ya tenemos una consideración sumamente importante, una conclusión, vamos a decir, importante, que la fuerza resultante es igual a cero, ¿verdad? Entonces, eso ya es una conclusión importante. Bueno, si nosotros seguimos estudiando esto de acá, podríamos decir además que la suma de todas las fuerzas debe ser igual a cero, porque la aceleración vale cero. Ahora, citemos todas las fuerzas que están actuando sobre el sistema, pues tendríamos que escribir la tensión positiva, el peso negativo y todo eso es igual a cero. Así que tenemos que la tensión es igual al peso. Bien, esto lo hacemos con el objetivo de tener un poquito más de conciencia y de herramientas para poder discutir nuestro problema. Entonces, cosas importantes, vamos a anotarla acá para ir ya resumiendo nuestras conclusiones. Yo ya sé que la fuerza resultante vale cero, sé que la aceleración vale cero y además sé que la tensión tiene que valer igual que el peso. Bien, vamos a borrar un poquito por acá, así seguimos estudiando nuestro problema. Bien, vamos ahora a estudiar en sí a la energía, ¿verdad? Entonces, energía. Bien, vamos a ver cómo está actuando la energía, cómo se está comportando la energía mecánica. Es decir, nuestra pregunta será si la energía mecánica se conserva. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a trabajar el primer teorema de la energía, que dice que la variación de la energía mecánica tiene que valer igual a la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas. Muy bien. Entonces, veamos ahora. Recordemos que la variación de la energía mecánica habíamos visto que se puede escribir como la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial. Y eso me da la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas. Bien, vamos con las consideraciones. Sabemos que la aceleración es cero, sabemos que la velocidad es constante, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, si la velocidad es constante, si la velocidad es constante, entonces no existe variación de energía cinética. Todo este término se hace cero, ¿verdad? Se cancela. Muy bien. Por otro lado, fijémonos que la variación de la energía potencial se puede escribir como masa por gravedad por altura final menos altura inicial. Este término de acá. Y esto sigue siendo igual a la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas. Bien, que analicemos ahora la relación que hay entre estas alturas. Como a mí me están diciendo que el objeto está subiendo, entonces la altura final es mayor que la altura inicial, por lógica, ¿verdad? Porque él está subiendo. Entonces todo este término que está acá, todo el término, la resta de alturas, me va a dar positivo. La masa sabemos que es positiva y la gravedad también es positiva porque acá siempre usamos el módulo. Todo este término que está acá es positivo. Entonces todo este lado es positivo. Y recordemos que todo este lado es igual a la sumatoria de los trabajos de las fuerzas no conservativas. ¿Qué nos está diciendo acá? Que la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas es positivo.
Y entonces queda demostrado que la respuesta correcta es esta de acá, ¿verdad? Esa es la respuesta correcta. Bien, de ahí, para ir descartando, para poder sacarle más provecho a este problema, podemos ir descartando las otras para ver cómo se puede discutir con mayor propiedad o estar más seguro de que el problema está resuelto. Si bien ya tenemos la respuesta, vamos a estudiar cómo contestar estas otras, cómo podemos negar cada una de estas que está acá. Bien, veamos la 5, la opción 5. La opción 5 es falsa, ¿verdad? La opción 5 es falsa. ¿Por qué razón? Bueno, acá dice que la energía cinética aumenta. Eso es falso porque sabemos que la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, quiere decir que la energía cinética también es constante. Es decir, no cambia no aumenta ni disminuye. Así que esta de acá, la quinta, ya la podemos considerar falsa. Bien, vamos a considerar ahora la número 4. Fíjense, la 4 establece que la fuerza resultante es igual al peso. Y el peso, recordemos que es masa por gravedad. Pero ¿qué habíamos dicho anteriormente? Que la fuerza resultante, que era igual a masa por aceleración, era cero. No es el peso. La fuerza resultante vale cero. ¿Por qué razón? Porque la aceleración del objeto es cero. Entonces, como esto me da cero, me dice que la fuerza resultante es cero. Y el peso no vale cero porque es multiplicar la masa por la gravedad. Así que la cuarta también es falsa, ¿verdad? La cuarta es falsa. Bien, podemos hablar ahora de la tercera. Vamos a borrar por acá. Vamos con la tercera. La tercera dice que la energía mecánica se conserva. Vamos a ver. Vamos a poner acá. Número 3. La energía mecánica se conserva. Partamos del primer teorema de energía. La conservación. Vamos a ver si eso es cierto. Sabíamos que la variación de la energía mecánica es la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas. Pero resulta entonces que, según lo que habíamos deducido cuando trabajamos la primera opción, habíamos visto que toda esta cantidad era positiva. Eso es lo mismo que decir la variación de la energía mecánica es positiva. Esto, decir que es mayor que cero, es lo mismo que decir que algo es positivo. Y recordemos que nosotros podríamos decir que la energía mecánica se conserva siempre y cuando obtuviéramos este resultado. Si yo en un problema tengo esto me está diciendo que hay conservación de la energía mecánica. Pero en este problema a nosotros no nos dio igual a cero, nos dio mayor que cero. Por eso podemos concluir que la energía mecánica no se conserva. No se conserva. En este caso decimos que la energía mecánica en realidad está aumentando. ¿Sí? Por lo tanto, concluimos que esa opción número 3 también es falsa. Bien, vamos ahora a la número 2. Pasemos a la opción número 2. ¿Cómo descarto yo la opción número 2? Bien, opción número 2. Dice, el trabajo de todas las fuerzas sobre un cuerpo es positivo. Bueno, voy a usar este teorema. Variación de la energía cinética es la suma
de los trabajos de todas las fuerzas, o como se dice, perdón, vamos a corregirlo acá, vamos a ponerlo de esta forma. La variación de la energía cinética es la suma de los trabajos de todas las fuerzas. Se le puede decir que también es el trabajo total, es la misma forma. O también se puede decir que es el trabajo de la fuerza resultante. Muy bien, pero resulta que nosotros habíamos dicho que como la velocidad es constante, la energía cinética no está cambiando, es decir, su variación es cero. Entonces, acá estamos viendo que el trabajo de todas las fuerzas, la suma de los trabajos de todas las fuerzas, no es positivo, no es mayor que cero. En realidad es cero. Por lo tanto, esa opción, la opción número 2, es falsa también, ¿verdad? Esta opción es falsa porque no cumple con ser positivo. Positivo significa mayor que cero y a mí me dio igual a cero. Por lo tanto, esto es falso. Bien, la última parte se resuelve con el concepto de los pares de interacción, es decir, con la tercera ley de Newton. Vamos a ver cómo trabajamos eso. Vamos a borrar acá y vamos a hacer un dibujo. Para saber un poquito, para entender un poquito esto, vamos a hacer un pequeño dibujo acá de la situación más o menos que se está presentando, ¿verdad? Tenemos una caja, un objeto sobre el cual está actuando una polea o una grúa, como dice, ¿verdad? Algo que está tirando de este objeto y dice que la fuerza que ejerce el cable, esa fuerza que ejerce el cable la vamos a representar acá y vamos a decir que esa es la fuerza de tensión. Bien. Y habla también del peso. Bueno, vamos a representar el peso acá de esta forma. Bien. Recordemos que uno de los requisitos para que dos fuerzas sean pares de interacción es que tengan el mismo tamaño. Yo ya lo había descubierto acá. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá. Primera condición, igual tamaño. Igual tamaño. Entonces quiere decir que este par de fuerzas, cumple con esa opción. Segunda condición, deben de tener igual dirección. Igual dirección. ¿Qué quiere decir esto? Igual dirección se entiende que ambas fuerzas están sobre el mismo eje, ¿verdad? El mismo eje vertical, en este caso el eje Y. Entonces, estas fuerzas sí cumplen esa otra opción, esa otra condición para ser par de interacción. Tercera opción, ¿qué otra cosa? Sentido opuesto. Sentido opuesto. También lo cumplen, ¿verdad? Porque la tensión va en el sentido vertical hacia arriba y el peso va en el sentido vertical hacia abajo. Por lo tanto, esta tercera condición también la cumplen. Bueno, pero ¿qué pasa acá? Esta última condición, que es muy importante, es imprescindible, no la va a cumplir. ¿Cuál es esa condición? Es para que los pares de fuerzas sean par de interacción, deben de actuar sobre cuerpos diferentes. Actúan sobre cuerpos diferentes. Cuerpos diferentes. Y acá claramente vemos que tanto la tensión como el peso están actuando sobre un mismo cuerpo.
Entonces, esas dos fuerzas no cumplen con este último requisito y por eso decimos que no son par de interacción. Por lo tanto, esta última opción es falsa. Bien, hicimos una revisión completa del problema, seleccionando la respuesta correcta y desechando las demás, utilizando todo lo que es conocimiento de dinámica y energía. Espero que les haya servido y mucha suerte en sus actividades. Chao.